Buenos días. El día de hoy vamos a agarrar el tema, las aplicaciones de los máximos y mínimos en la economía. ¿Y por qué hablamos de la economía? Hablamos de la economía porque recuerde que tenemos variables cuando creamos una empresa, variables importantes como ser el ingreso, la utilidad. Recuerde que la utilidad igual a ingreso menos el costo. Cuando usted crea una empresa, eso es lo que quiere usted, maximizar su utilidad y maximizar su ingreso. Y es X por P o P por X. Cuando usted crea una empresa. Pero también cuando tiene una empresa, la empresa le genera costos. Y los costos totales están dados por costos variables más los costos fijos. Esas son las tres variables que nosotros tenemos que manejar. En estas dos variables primeras se maximiza. Y cuando hablamos de maximizar, estamos hablando de la primera derivada. Y en esta única variable se habla de la palabra minimizar. También estamos hablando de la primera derivada. Como también, si el día de mañana hablamos de ingreso marginal, costo marginal o utilidad marginal, que también estamos hablando por el concepto del criterio de la primera derivada. Siempre, cuando yo creo una empresa, comienzo desde cero. Entonces, recuerde que antes los intervalos, nosotros en las aplicaciones, en el trazado de curvas, perdón, comenzamos el intervalo de menos infinito y terminamos en más infinito. Aquí, las empresas, como es una aplicación económica, ¿ya? Comienza desde cero. Una empresa va a arrancar desde cero. ¿Por qué son importantes las derivadas en la economía? Por ejemplo, son importantes las derivadas en ingeniería mecánica para la cuestión de las poleas, ¿ya? Y de todo, ¿cómo se llama? De toda pieza mecánica que se va a calcular en las derivadas. Lo mismo cuando está en ingeniería eléctrica, cuando vamos a formar las ecuaciones diferenciales en los circuitos 1 y 2, ¿verdad? Y también es importante las aplicaciones de las derivadas en ingeniería civil para la elaboración de puentes. Y nosotros para la elaboración de la utilidad, el ingreso y el costo de una empresa. Entonces, las aplicaciones en derivadas de acuerdo al área que nos vamos a desarrollar. También se utilizan las derivadas en el área de la salud, ¿verdad? La gente que estudia con JAMA, química y farmacia, odontología, también llevan ese tipo de clases y aplicadas a su área. Por eso es importante las aplicaciones de economía. Y nos vamos, como dicen acá, y dice, una empresa tiene una función de demanda. Una empresa tiene una función de demanda. Cuatro menos 0.02x menos P. Y una función de costo total x más 800. Punto y seguido. Determine el nivel de producción X, ¿qué? Dos puntos. Determine el nivel de producción X, ¿qué? Dos puntos. Inciso A, maximiza el ingreso. Inciso B, maximiza la utilidad. Inciso C, determine el ingreso y la utilidad máxima. Determine el ingreso y la utilidad máxima. Bueno, recuerden, compañeros,
que cuando nosotros tenemos la variable ingreso y la variable utilidad, cuando tenemos una empresa, la vamos a maximizar. Y cuando hablamos de la palabra maximiza, estamos hablando de la primera derivada de la variable que me están dando. Por ejemplo, si hablamos también de la palabra minimiza, también estamos hablando del criterio de la primera derivada. Como también, si nos mencionan ingreso marginal, costo marginal o utilidad marginal, también estamos hablando del criterio de la primera derivada. Entonces, me pide la utilidad, pero recuerde que utilidad es igual a ingreso menos costo. Costo lo tengo, que es X más 800, pero tengo ingreso, compañero. Tengo ingreso. No. ¿Mm? ¿Tengo ingreso? No va. Y yo sé que ingreso es igual a X por P. Yo tengo P ahí. Aquí lo tengo. Nada más que solo despejo. Mire, aquí tengo, dice menos P. Entonces quería 4 menos punto 0,2X igual a P. Si está negativo P al otro lado del 0, entonces P es igual a 4 menos punto 0,2X. Entonces vengo yo, X por 4 menos punto 0,2X. Rx es igual a 4x menos punto 0,2x al cuadrado. Y mire, ya tengo el ingreso. Y yo sé que el utilidad es igual a ingreso menos costo. Sería 4x menos punto 0,2x al cuadrado menos. Ya tengo el costo, que es x más 800. X más 800. Ux es igual a 4x menos punto 0,2x al cuadrado menos x menos 800. Recuerde que este menos de paréntesis afecta a toda la expresión. Entonces la función de utilidad es igual. Este 4x es similar a este. Que quedaría 3x menos punto 0,2x al cuadrado menos 800. Y ahí está la función de utilidad. Pero me dice que maximiza la utilidad. Entonces voy a sacar la primera derivada. La primera derivada de 3x, 3 menos 0,004x. La derivada de 800 es 0. Ya tengo la primera derivada. 3 menos 0,03x. Lo igualo a 0. Igualo a 0 esa expresión. Entonces quedaría 3 menos 0,04x lo igual a 0. De menos 0,04x igual a 3, menos 3, perdón, x es igual a menos 3 entre 0,004, negativo. ¿Cuánto es la división de eso, compañero? Menos 3 entre menos 0,04. ¿No te da el resultado? Compañero. Hay 35 calculadoras. 750. Menos 750. No, menos, mire, menos por menos da más. Sí, 750. X, 750 unidades. Entonces, me está diciendo que 750 unidades maximiza el ingreso de la empresa. Vamos a ver, ¿es cierto? ¿Cómo voy a darme cuenta? Vengo yo, ustedes ya son expertos en esto, intervalo. R', que es el ingreso. R', y la conclusión. La empresa comienza desde 0 y 750 unidades. Y desde 750 unidades a más infinito. Entre 0 y 750 está 1. Entre 750 está 751. Lo sustituyo en la primera derivada. La primera derivada, en este que está aquí, en U', lo sustituyo. Y entonces 1 me da positivo. Aquí la empresa crece. Ya se sustituye en 751. Sustituye 3 menos 0,04 por 751. ¿Cuánto da? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuánto? 3 menos 0,04
por 751. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Aquí dice que la empresa decrece. Quiere decir de que esta empresa va a maximizar su ingreso si él produce entre 0 y 750 unidades. Si él produce 751 a esa empresa, lo que puede ocasionar es que tenga una pérdida o decrezca. Eso es el caso del ingreso. Ahora, después viene y me dice la utilidad. Que maximiza la utilidad. Utilidad es igual a ingreso menos el primero que hicimos fue maximizar la utilidad, ¿verdad? Sí, Sí, va. Entonces cambien de ahí. El inciso A, pónganle maximizar la utilidad y el inciso B, maximizar el ingreso. Entonces vamos a maximizar el ingreso ahora. Al inciso A, pónganle maximizar la utilidad. Y al inciso B, pónganle maximizar ingreso. Ahora voy a ingreso. Yo sé que el ingreso es igual a X por P. 4 menos 0.02X. Entonces quedaría 4X menos 0.02X al cuadrado. Entonces aquí tengo la función del ingreso. Pero me dice que maximiza el ingreso. El inciso B. R'. 4 menos 0.004X. Lo igualo a 0. Entonces me quedaría menos 0.04X es igual a menos 4. Y menos 4 entre menos 0.04. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da la división? Menos 4 entre menos 0.004. $0.016. Menos 4 entre menos 0.04. Da 1000. 750. Da 1000 unidades. Bien, bien. 1000 unidades. Y me está diciendo que esas 1000 unidades maximiza el ingreso. Entonces vengo yo. Intervalo. La primera derivada del ingreso. Y la conclusión. Primero la utilidad. ¿Va? Este es el ingreso. De 0 a 1000. Y de 1000 a más infinito. Entre 0 y 1000 está 1. Y aquí 1001. Lo voy a sustituir en la primera derivada. En esta. En el primero, si yo sustituyo 1, 4 menos 0.04 por 1 me da positivo. Entonces el ingreso de esta empresa crece. Pero si yo sustituyo 4 por 1001, 4, perdón, menos por 0.04 por 1001, ¿cuánto me da? Negativo. Y la empresa decrece. Y ahí tengo ya tanto el inciso A que me dice, el inciso A me decía maximizar la utilidad. Y el inciso B me dice maximizar el ingreso. Ahí lo tengo. En el inciso A, el que maximiza la utilidad es 750 unidades, que maximiza la utilidad. Y en el inciso B, el que maximiza el ingreso son 1000 unidades. Luego, viene y me pide cuál es el ingreso y la utilidad máxima. ¿Alguien que me dé la función de utilidad? Ingresos menos costos. Sí, pero la función de utilidad ya la que les di. ¿Cuál es la función de utilidad? Cuando dice el ingreso menos costo, ¿cuál es la función de utilidad? Ahí la tienen. La función de utilidad, compañero.
RX menos X. Bueno, lo voy a sacar otra vez, imagínate que insólito. Bueno, quedaría RX sería 4X menos 0.0002 X al cuadrado menos el costo. Esta es la función de utilidad. Esto es igual a 4X menos 0.02X al cuadrado menos X menos 800. La función de utilidad, compañeros, ustedes ya lo tienen ahí. Función de utilidad es 3X, es lo que estaba pidiendo yo, 0.02X al cuadrado menos 800. Esa es la función de utilidad, ya la tenía en el inciso A. Ahora, quiero saber cuál es la utilidad máxima. Sustituyo 750. A ver si me dan el dato. Hay 35 calculadoras ahí. 0.02, 750 al cuadrado menos 800. ¿Cuánto da la primera? 4 por 1000 menos 0.0 que maximiza el ingreso. ¿Qué resultado? $2000. 2000 lempiras. 2000 lempiras es el ingreso máximo. ¿Verdad? 2000. ¿Y la utilidad máxima? Ingreso máximo. ¿Cuál es la utilidad máxima? 325. 325 lempiras. Bien. Entonces llegamos a la conclusión en el inciso A. El inciso A, la cantidad que maximiza la utilidad es 750 lempiras. 750 unidades, perdón. Y alcanza una utilidad máxima de 325 lempiras. En el caso del ingreso, las unidades que maximizan el ingreso son 1000 unidades. 1000 unidades. Pero alcanza un ingreso máximo de 2000 lempiras. ¿Verdad? Bueno. Este es con dos variables, con la variable utilidad y ingreso. Ya hemos analizado dos variables. Entre paréntesis ponga utilidad. Un monopolista coma, la demanda de un producto es 60 menos 4X. Y la función de costo promedio, es 20 más 40 sobre X. Mire, esta es la función de demanda. Recuerden que P es igual a la demanda. Y esta es la función de costo promedio. Se pide, inciso A, ¿qué nivel de producción maximiza la utilidad? ¿Qué nivel de producción maximiza la utilidad? Inciso B. Verifique que la utilidad máxima ocurre cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Inciso C. ¿Cuál es el precio cuando la utilidad máxima? ¿Cuál es el precio cuando la utilidad es máxima? ¿Cuál es el precio cuando la utilidad es máxima?
Y inciso D o 4, ¿cuál es la utilidad máxima? Fíjense bien que el inciso A, el inciso A me dice la utilidad máxima, pero yo no tengo utilidad. Pero yo sé que utilidad es igual a ingreso menos costo. Pero yo no tengo ingreso. Ah, pero si me dan P, entonces yo puedo sacar ingreso aquí. Ingreso es igual a X por P. Aquí está 60 menos 4X. Entonces, ingreso es igual a 60X menos 4X al cuadrado. Y ya tengo el ingreso. Ah, pero viene y me dice ingreso menos costo. Pero no me dan costo, me dan costo promedio. Fácil, multiplico esta función de costo promedio por X y me queda costo es igual a 20X más 40. Y aquí también ya tengo la función de costo. Si a usted le dan la función de costo y le pregunta el costo promedio, solo lo dividen entre X. Lo inverso. Entonces vengo yo sé que utilidad es igual 60X menos 4X al cuadrado menos 20X más 40. Entonces, utilidad es igual a 60X menos 4X al cuadrado menos 20X menos 40. Utilidad es igual a 40X menos 4X cuadrado menos 40. Y ahí tengo la función de utilidad. Pero viene y me dice que maximiza la utilidad. Entonces vengo yo, U' es igual a 40 menos 8X. Esto lo igualo a 0 y me queda menos 8X igual a menos 40. X es igual a menos 40 entre menos 8. Entonces X igual a 5 unidades. Supuestamente esas 5 unidades es la que maximiza la utilidad. Pero en el inciso B viene y me dice que verifique la utilidad máxima. Vamos a ver. Entonces vengo yo y dice, esas 5 unidades la verifico. Hago uso del inciso B, sería intervalo, la primera derivada de la utilidad y la conclusión. Entonces quedaría de 0 a 5 y de 5 a más infinito. De 0 a 5 está 1 y aquí 6. Sustituyo en U', en esta. En la primera me da positivo, la función crece. Y en la segunda, 6. Al sustituir 6 me da negativo, la función decrece. Quiere decir que la empresa decrece. Al producir entre 5 unidades, la función crece. Entre 0 y 5, crece. Ya produzco 6 unidades, la empresa decrece. En efecto, estas 5 unidades maximiza la utilidad. Está confirmado. Pero dice, inciso B, verifique a donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Vengo yo. Tengo la función de... Me está diciendo que el ingreso marginal, tengo la función del ingreso aquí, la función del ingreso, igual a la función del costo. ¿Ya? Entonces, el ingreso es 60 menos 4X al cuadrado igual a 20X más 40. Pero viene y me dice que el ingreso igual al costo, y el ingreso marginal igual al costo marginal. Entonces estamos hablando de la primera derivada del ingreso y de la primera derivada del costo. Entonces, esto va a ser igual $60, sería la primera derivada de esto, sería de 60X, sería 60 menos 8X. Esto es igual a la derivada de 20X, 20, la derivada de 40 es 0. Ah, entonces quiero ver si hay igualdad. 60 menos 8 por 5, que son las unidades que se producen, igual a 20. Y entonces 60 menos 40 igual a 20. 20 es igual a 20. Entonces me está diciendo que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Entonces, sí es cierto que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Luego me piden el precio. Precio es igual 60 menos 4 por 5, 60 menos 20. Esto es igual a 40 lempiras. Ese es el precio. 40 lempiras. Sustituyo en la función precio, ¿ya? El 5.
en la X. Seguidamente me pide la utilidad máxima. Entonces, la utilidad máxima es la función de utilidad es igual menos. ¿Alguien que me adicta a la función de utilidad? ¿Alguien que me dicta la función de utilidad, compañero? ¿Alguien que me dé la función de utilidad? Va. 4x 40. Yo creo que nos están copiando, ¿verdad? Ahí está la función de utilidad. ¿Qué vengo yo? Utilidad 5 menos 4 por 5 al cuadrado más 40 por 5 menos 40. ¿Cuánto da eso? Aquí da menos 100 y más 200 menos 40. Entonces sería 60 lempiras. 60 lempiras sería la utilidad máxima de esa empresa. Recapitulando, dijimos de que las 5 unidades, cuando hacemos la utilidad, cuando me dice maximiza la utilidad, yo saco la utilidad que es ingreso menos costo. En este caso no nos dieron ni el ingreso ni el costo. Entonces, lo que tengo que hacer aquí para poder sacar el ingreso es X por P. Ya me dan P. Multiplico X por P, que ya sabes la fórmula del ingreso es X por P o P por X. De ahí donde nace 60X y menos 4X cuadrado. Después, me piden el costo para la utilidad. Solo me da el costo promedio, entonces lo multiplico por X y saco el costo total. De 20X más 40 el costo total, entonces un ingreso menos costo. Saco la primera derivada de la utilidad, lo que me da, y me da 5 unidades. De esas 5 unidades miro, armo el intervalo de 0 a 5 y de 5 a más infinito, y observo que de 0 a 5 la empresa crece, y si ya empiezo a producir 6 unidades, la empresa decrece. Seguidamente me pide de que si hay el ingreso marginal igual al costo marginal. Entonces cuando me habla de ingreso marginal o costo marginal, habla de la primera derivada, le saco la primera derivada y igualo y sustituyo el 5 en una de ellas y me da 20 igual a 20. Y por último, después viene y me pide el precio. Tengo la función de la demanda, 60 menos 40 por 5 es 20, 60 menos 20, 40. Y luego me pide la utilidad máxima. Aquí la función de utilidad es 40x menos 4x cuadrado menos 40, o ya alargando el polinomio, menos 4x al cuadrado, menos 4x al cuadrado más 40x menos 40, que es igual, entonces me da 60. Esta es, en el caso, hemos analizado dos variables que se maximizan. Ahora miren este problema. Póngale entre paréntesis costo promedio. Entre paréntesis costo promedio. El costo total de producir. El costo total de producir. El costo total de producir y comercializar X unidades de cierta mercancía. X unidades de cierta mercancía está por costo total. Miren, costo total. CX es igual a 80.000 X menos
400x al cuadrado más x al cubo entre 40,000. Se pide 2 puntos. ¿Para qué valor de X es mínimo el costo promedio? ¿Ven? ¿Para qué nivel de X es mínimo el costo promedio? Vayamos a un micrófono, compañero. ¿Para qué nivel de X es mínimo el costo promedio? Me dan el costo total, no me dan el costo promedio. De ahí tengo que ir pensando, pero ahí tengo yo, ahí está el costo total, eso que está en color verde. Yo hago esto, mire, 80,000, porque me hallaron entre 40,000 menos 400 x al cuadrado entre 40,000 y 1 entre 40,000. Ayúdeme con su calculadora. 2x. ¿Cuánto da 400 entre 40,000? ¿400 entre 40,000? ¿Me escuchan? 400. 0.01. 0.01. Un 0, nada más. Sí. X al cuadrado. Más. Y 1 entre 40,000. 1 entre 40,000. Uno entre 40,000, compañero. ¿Cuánto me da 1 entre 40,000? A mí me da 0.00025. ¿Cuántos ceros? Después del punto, ¿cuántos ceros después del punto? 4. 4. Ajá. X al cubo. .00025 X al cubo. Ok. Pero este es el costo promedio. Perdón, el costo total. Pero yo para sacar el costo promedio tengo que hacer esto. Costo promedio es igual a CX entre X. Entonces, ahí va a tener el costo promedio. Entonces, aquí quedaría 2. Aquí quedaría 0.01X. Aquí quedaría 0.00025 X al cuadrado. Entonces, ya aquí tengo el costo promedio. Pero me pide C' del costo promedio, la primera derivada, porque me dice minimiza, habla la palabra mínimo. Entonces vengo yo, la primera derivada de esto, la derivada de 2 es 0, la derivada de este sería menos 0.01. Y aquí quedaría 0.00050 X. Lo igualo a 0. Menos 0.0, quedaría 0.01, 0.00050, X es igual a 0.01. Está negativo, pasa al otro lado positivo. Lo divido, X es igual a 0.01 entre 0.0050. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto es la división de 0.01 entre 0.050? ¿Cuánto es la división de eso, compañero? 200. 200. 200 unidades dicen que minimiza el costo promedio. Vamos a ver, ¿cierto? Entonces vengo yo y digo,
intervalo, el costo promedio y la conclusión sería de 0 a 200 y de 200 a más infinito. De 200 a más infinito. Entre 0 y 200 es 1 y aquí 201. Y mire, el análisis aquí es diferente. En el ingreso y en la utilidad, como se decía que maximizaba, primero me daba el signo más. Aquí yo tengo que procurar que me salga el primero el signo menos. Entonces, si yo sustituyo este 1 en la primera derivada del costo promedio, entonces, ¿cuánto da, compañero, al sustituir en la primera derivada? Recuerda que la primera derivada es 0.01 negativo más 0.0050 x. ¿Cuánto me da ahí? Negativo o positivo al sustituir 1 sería menos 0.01 más 0.00050 por 1. ¿Cuál es el resultado? ¿Negativo o positivo? Negativo. 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 Aquí decrece. Quiere decir de que esta empresa, si produce entre 0 y 200 unidades, sus costos van a disminuir. Decrece. Acuérdense que cuando usted es empresario, lo que quiere es que sus costos no deben inflar. Pero si yo vengo y produzco 201 aquí, los costos se disparan y crecen. Sustituyen ese 201 menos 0.001 más 0.0050 por 201. Entonces, aquí ya la empresa, los costos se van a alterar, ¿verdad? Recapitulando, cuando a mí me dicen, compañeros, cuando a mí me dicen, se maximiza el ingreso y se maximiza la utilidad en las dos variables. Cuando yo creo una empresa, es las únicas dos variables que se maximizan. Y cuando hablo de la palabra maximizar, hablo del concepto o el criterio de la primera derivada. Cuando me hablan del ingreso marginal, costo marginal o utilidad marginal, también me hablan del criterio de la primera derivada. Y cuando me hablan de la palabra minimizar, en este caso, solo la única variable que se minimiza es la variable costo, ¿ya? También se habla del concepto de la primera derivada. En el análisis de tanto la utilidad y del ingreso, siempre aquí vamos a tener un más y aquí un menos. Pero solo en el costo, lo que tenemos que descubrir aquí, primero va a ser un menos y aquí un más. Ese es recapitulando. ¿Estamos entendiendo, compañero? Sí, Lee. Bueno, entonces nos vemos mañana, si me permite. Ahí vamos a mirar otros problemitas. Y recuerda que el examen es hasta lo que miremos hasta el día miércoles, que es la elasticidad. Solo nos falta esta aplicación y la elasticidad ahí termina. La evaluación de segundo parcial. Bueno, pasen buen día. Nos vemos mañana. Gracias, Lee. Bien. Buenos días. Pasen buen día.